El Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos del 11 al 18. Juan, capítulo 20, a partir del versículo 11. El Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 11. Bien, leemos la lectura alternadamente. En el versículo 18 lo hacemos unidos. ¿Amén? Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, Aleluya. bendecimos tu nombre, Señor, en esta tarde y glorificamos tu santo nombre. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos bendigas a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestras mentes, nuestro entendimiento y fortalezca, Señor, nuestra fe. Que tu palabra, Señor, haga la obra para la cual ha sido destinada. Estamos en tus manos, Dios, y bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. El ser humano, hermanos, tiene diferentes maneras de expresarse. Hay quien puede escribir un poema describiendo sentimientos o sensaciones, estados de ánimo. Hay pinturas donde podemos observar la expresión del pintor, del artista. La música inclusive es un medio de expresión. Cuando los músicos tocan su instrumento, expresan ciertos sentimientos, cierto concepto o cierta condición en la que están pasando. Hay un medio, hermanos, de expresión que no tiene que ver con palabras, que no tiene que ver con música, que no tiene que ver con pintura. Ese medio de expresión, hermanos, es el llanto. El ser humano también se expresa por medio del llanto lo que lleva adentro. Hay diferentes formas o diferentes causas por las cuales el ser humano puede derramar alguna lágrima. A veces derramamos lágrimas, hermanos, porque algún familiar, algún ser querido se encuentra en el hospital sufriendo. Y entonces venimos ante Dios, derramamos nuestras lágrimas, derramamos nuestra tristeza ante Dios. Le decimos: Señor, permite que tu sanidad llegue, Señor, a la cama del hospital, que tú puedas sanar a mi familiar o a mi amigo o a mi ser querido que se enferma. A veces tenemos el llanto porque parte alguna persona, algún familiar querido también. Y cuando se están entonando los himnos o cuando se está abriendo la fosa y el ataúd está siendo introducido, viene la tristeza, viene el dolor, y quisiéramos que esa persona no se hubiese ido, que aún siguiera con nosotros.
Hay llanto también de desesperación cuando no encontramos salida, cuando no vemos cuál es el camino a seguir, cuando vemos que la situación es demasiado complicada como para poder salir de ella. Es un llanto de desesperación. Hay un llanto también que la iglesia debería de tener por las almas perdidas. Cuando el cristiano, cuando la iglesia viene en oración y le suplica a Dios: Señor, ten misericordia de la gente, ten misericordia de mis familiares, ten misericordia de mi amigo, ten misericordia de mi esposo, ten misericordia de mi esposa, ten misericordia de mis hijos, ten misericordia, y usted está también derramando lágrimas. Se dice también, aunque tal vez es poco frecuente, que hay lágrimas que se puede inclusive llorar de alegría. Tal vez sean las menos frecuentes, pero se dice que también el llanto puede ser causado por la alegría. En los versículos que acabamos de leer, hermanos, en San Juan capítulo 20, vemos a una mujer que estaba llorando. Cuando el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario, fue en medio de mujeres llorosas que hacían lamentación por Él. Y cuando el Señor Jesús resucita, la primera persona que ve la encuentra llorando. El versículo 11 dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ahora bien, el contexto es que María Magdalena, siendo el primer día de la semana, muy temprano fue al sepulcro. El Señor Jesús había sido crucificado y lo habían sepultado. Y aunque el Señor Jesús había prometido que resucitaría y que Él volvería a la vida, en realidad nadie esperaba la resurrección de Jesús. No solamente Tomás era incrédulo, también los demás discípulos, la demás gente, inclusive esta mujer, no esperaba ver al Maestro vivo. Por eso es que ella se levanta muy temprano llorando y quiere estar junto al sepulcro. Aunque sea con el cuerpo de Jesús sin vida. Dice la Biblia en el versículo 11 que ella se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Aunque María Magdalena no esperaba encontrar al Señor Jesucristo con vida, quería estar cerca de su cuerpo. Y esta era la razón por la cual María Magdalena lloraba. Yo puedo pensar, hermanos, que la vida, esos momentos en la vida de María Magdalena fueron los momentos más tristes. Ella había sido liberada por la mano de Jesús, había escuchado las enseñanzas de Jesús, había visto muy seguramente enfermos sanados, había visto milagros, había escuchado las palabras del Maestro, le había seguido, había visto cómo el Maestro había muerto en una cruz, y posiblemente María Magdalena pensaba dentro de sí: todo acaba. No se volverá a escuchar más hablar de Jesús por el camino. La gente ya no se va a agolpar para sacar a sus enfermos para que sean sanados. No se escucharán sus enseñanzas en las sinagogas. No se oirá hablar más de Jesús de Nazaret. Él ha muerto. Mi Maestro se ha ido. Por eso lloraba. Posiblemente los momentos más tristes en la vida de este mundo. Y yo creo que nosotros hemos pasado por momentos así. Momentos en que no entendemos o no vemos claro el propósito de Dios hacia nuestras vidas. Momentos en los que tal vez pensamos: parece que se acabó todo. Parece que no servirá más de la respuesta de Dios hacia mi vida. Momentos en que tienes esa carga, ese dolor o esa tristeza, esa tal vez desesperación dentro de ti. Y María Magdalena muy probablemente se sentía sola.
No sé si usted ha sentido esa sensación de sentirse solo aunque esté rodeado. En el momento más difícil. Y posiblemente María Magdalena se preguntaba, ¿dónde están tus promesas? ¿Por qué dijiste, Jesús, que no nos dejarías? ¿Por qué dijiste que estarías con nosotros hasta el fin del mundo? Y ahora yo vi como el soldado cruzó tu costado. Como te bajaron de la cruz y te fueron y te llevaron a su cruz. Y también así en nuestras vidas, hermanos, nos podemos llegar a pensar, ¿dónde están tus promesas, Dios? Las veces que he orado, las veces que he clamado, las veces que he abierto la Biblia, las veces que te he buscado, las veces que he ayunado, las veces que he escudriñado tu palabra, buscando, Señor, tu respuesta, y te preguntas, ¿dónde estás, Señor? Pero aunque María Magdalena pensara que era el momento más solo, en realidad era el momento, estaba a punto de poder ver la verdad más grande sobre la cual se basa el cristianismo, que es la resurrección del Maestro. Dice el libro de los Salmos, yo estaré contigo en medio de la aflicción. Esto es, no estarás solo. Dice el Señor Jesús, yo estaré con vosotros todos los días. Días difíciles, días fáciles, días en que crees que tienes mucha bendición y las cosas sonríen, la vida te sonríe y tienes las cosas en orden o bajo control. Y los días en que piensas que es demasiado tu dolor, que es demasiada tu confusión, que ya no tienes ánimos para seguir, también en esos días el Señor Jesús dice que estaría con nosotros, como se lo prometió también a sus discípulos. Y solamente María Magdalena se había levantado muy temprano, fue la primera persona que fue a buscar al Maestro. La Biblia nos dice en el versículo 13, y le dijeron, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado al Señor y no sé dónde le han puesto. Quería estar cerca del cuerpo, aunque sea sin vida, porque la ausencia del Señor Jesús produce un vacío en nuestras vidas. La ausencia del Señor Jesucristo produce un vacío en las familias. La ausencia del Señor Jesús produce un vacío en nuestra sociedad, en el ser humano. La ausencia del Señor Jesús produce un vacío en las iglesias. Por eso lo anhelaba María Magdalena. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí. Mas no sabía que era Jesús, no le reconocía. Eso también pasa con nuestras vidas cuando nos cuesta trabajo poder confiar en la palabra de Dios o en sus promesas. Parece que es algo lejano, parece que es algo que está escrito, pero no lo vemos palpable en nuestras vidas, no lo sentimos que pueda ser, que se pueda llevar a la práctica en nuestros días, en nuestro día a día. No reconocía al Maestro, que su dolor, su aflicción era grande. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Esto, hermanos, me lleva mucho la atención, porque le habla, si usted estudia este versículo, se dará cuenta que el Señor Jesús habla con mucha ternura, con mucho amor hacia María Magdalena. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Y lejos de recriminarle, lejos de decirle por qué no has creído, por qué eres incrédula, estuve tanto tiempo con ustedes, hice tantos milagros, hice esto, yo dije que iba a resucitar y tú estás aquí llorando. ¿Cuánta incredulidad tienes, María? No, el Señor Jesús la deja llorar, le dice, mujer, ¿por qué lloras? Porque quiero decirte, mi hermano, que cuando pasamos por esos momentos habrá que entender lo que se está viviendo. Habrá que tener
no solamente empatía, sino que habrá que tener esa misericordia cuando alguien está pasando por un dolor. Cuando alguien está derramando su lágrima. Cuando alguien está buscando algo. Y Jesús no le está recriminando a María Magdalena, sino le está permitiendo que María Magdalena pueda desahogarse y decirle la razón por la cual ella llora. A pesar de que no estaba esperando la resurrección del Señor Jesús. Y es que a veces también en nuestras iglesias se piensa que, o se dice, que entonces el cristiano nunca debe de flaquear, siempre debe estar firme y nunca debe de dudar y siempre debe de alabar y siempre debe de decir y siempre debe estar alegre y debe ser fuerte como un roble y no puede dudar. Sin embargo, cuando escudriñamos la palabra de Dios vemos que los hombres y mujeres de Dios también pasaron por situaciones difíciles. Generalmente cuando nos saludamos, nos decimos Dios le bendiga, ¿cómo ha estado? Bien, generalmente esa es la respuesta. Pero también no tiene nada de malo que le digan, no hermano, no estoy bien. No hermano, estoy pasando por un momento muy difícil. No hermano, estoy en un momento de ansiedad o de preocupación o de dolor o de enfermedad o de duelo. Y el Señor Jesús viene y te pregunta por qué. Podrías decir, hermano, estoy perdiendo el ánimo, estoy perdiendo las fuerzas, no quiero perder mi fe. Ha pasado por eso cuando usted le dice a Dios, Señor, esto es muy difícil para mí, pero no quiero perder la fe. No quiero cerrar mi Biblia y dejar de asistir a una iglesia y dejar de cantar de Dios. Yo no quiero perder la fe. Yo no quiero dejar de creer, Señor, que tú moriste por mí y que tú volverás. Pero estoy pasando por una situación difícil y Jesús puede entenderte. Como cuando Jesús se acercó a María Magdalena y le dijo, ¿por qué lloras? Jesús le dijo, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era hortelano le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Versículo 16 le dice, Jesús le dijo, María. Y eso también es algo muy hermoso. Jesús sabía exactamente quién era esa mujer. No le era desconocida para el Señor Jesús. Jesús sabía por qué estaba llorando. Jesús sabía que se había levantado muy temprano para ir al sepulcro. Jesús sabía quién era esa mujer. Y la llama por su nombre, le dice María. Como el Señor Jesús también te conoce a ti. Sabe quién eres, sabe cuáles son tus problemas, sabe cuáles son tus dificultades, sabe cuáles son tus debilidades, sabe cuáles son inclusive tus pecados. Él te conoce, Él sabe quién eres. No le eres desconocido. Cuando vienes ante el Señor Jesús y le dices, Señor, tengo esto, el Señor Jesús no te va a decir, yo no te conozco, te conozco. Te conozco, iglesia de Miajatlán, te conozco, Alfonso, te conozco. Te conozco, hermana Vicenta, te conozco a cada uno de nosotros, te conozco, los conozco. Sé quiénes son. Sé todo de ustedes. Por eso Jesús le dice, María. Dice que ella, volviéndose, le dice Raboni, que quiere decir maestro. Por fin lo reconoce. El versículo 17 dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Algunos comentaristas dicen que lo que María Magdalena quería hacer con el Señor Jesús no era un toque tímido, como en el caso de la mujer que tocó el borde de su manto. No era un toque tímido, era un toque como que lo quería abrazar bruscamente, con fuerza. Porque yo me imagino entonces que en ese momento María Magdalena pudo cambiar, pudo tener el gozo en su mirada, en su corazón de decir, oh Señor, estás vivo, no has muerto.
Yo imagino que en el corazón de María Magdalena, de la tristeza comenzó a pasar a un gozo inefable, a un gozo infinito, de decir, sí, eres tú, Jesús. Como cuando también tú estás quebrantado ante Dios y sientes la mano de Dios sobre tu hombro, sientes que el Espíritu Santo está sobre tu vida y dices, sí, Señor, eres tú, Dios, eres tú. No me has dejado, no me has abandonado, tu Espíritu Santo me sigue ayudando, tu mano me sigue sosteniendo, eres tú. Y le dice el Señor Jesús, no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a vuestro Padre, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esto es, ya pagué el precio. Lo que la divina justicia exigía, ya lo pagué. Lo que mi Padre demandaba para el perdón de pecados de la raza humana, ya la hice en la cruz del Calvario. Ahora María Magdalena, ve y diles a mis hermanos, ahora no le dice amigos, dice hermanos, ve y dile a mis hermanos que suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Porque ya no solamente es mi Padre, también es el Padre de ustedes. Y yo me imagino, cuando pienso en esto, siempre pienso en esa imagen cuando un niño pequeño se cae, pero se levanta y va corriendo con su padre y su padre lo abraza y el niño le dice, caí, y muestra su dolor. Y el padre lo abraza y dice, no te preocupes, hijo, estoy contigo, vas a estar bien y vas a sanar tu herida. Jesús le estaba diciendo a María Magdalena, ven, corre y di la más grande verdad. Dile a Pedro, dile a Juan, dile a Andrés, dile a Tomás y dile al mundo que yo vivo. Que no soy mentiroso, que yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega, que soy el camino y la verdad y la vida. Uno de los títulos que se le da al Señor Jesús en Apocalipsis es que Él es fiel y verdadero. Yo no he mentido, yo prometí que estaría contigo todos los días y voy a estar contigo, María Magdalena, con mis discípulos y con los que han de creer todos los días. Ve y diles esta verdad. Yo imagino que María Magdalena comenzó a tener un gozo enorme. Y fue corriendo a dar las noticias a los discípulos de que había visto el Señor. Con un corazón, ahora ya no estaba esa mujer llorando junto al sepulcro con tristeza, pensando que no había solución. Ahora seguramente sus pies corrían a prisa y decían, tengo que decirle a Pedro, Juan, Cristo vive, el Maestro vive, Él es fiel y verdadero, no nos mintió, Él resucitó, la muerte no lo venció, el imperio romano no lo venció, el pecado no lo venció, el Maestro vive. Pero ahora quiero decirte a ti, mi hermano, que el Maestro vive hoy. Y que cualquier causa por la cual tú estés llorando puede jugar tus lágrimas.